a nivel nacional, quienes nos siguen en las señales de Ecuador TV, Gama Visión y también nos escuchan a través de Pública FM. Es un gusto acompañarles ya en este espacio de análisis y entrevistas en Primera Impresión. Nuestros invitados para esta jornada son, preste atención, Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Hablaremos acerca de las inscripciones en el examen Ser Bachiller en su nueva modalidad y también de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que tiene beneficios para los becarios que mantienen deudas con el Estado, con la banca pública. También, por supuesto, estaremos hablando el día de hoy con Raúl Canelos, gerente de la Unidad de Negocio Transelectric de SELEC. Pues hablaremos acerca de la inversión que ha hecho el gobierno de más de 128 millones de dólares en nuevas obras de transmisión eléctrica. ¿Cuáles son los beneficios para el país? Lo abordaremos junto a nuestro invitado. Son los temas y personajes para el día de hoy. Muy buenos días. De la mañana con 56 minutos, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy. Es Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sofía. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Es importante conversar sobre estos temas. Hay expectativa en torno a esta apertura del proceso de inscripciones para la nueva modalidad del examen Ser Bachiller, pero también otros anuncios que ha hecho el gobierno que tienen que ver con la educación superior y con algunos beneficiarios, sobre todo cuando se está tramitando en la Asamblea Nacional la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Empecemos por este tema que está ahora mismo en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que espera CENESID con respecto a este texto normativo? A ver, sí, básicamente es el texto que nos permite condonar intereses, multas, recargos a los jóvenes ecuatorianos que hoy se encuentran en Coactiva. Básicamente estamos hablando de 9.000 familias, padres afectados al haber sido garantes en un crédito para sus hijos. Y simplemente lo que propone esta ley, por eso es muy importante que se tome en cuenta, es sacar a estas familias del régimen de coactiva y de la amenaza que esto implica. Esperamos que se vote favorablemente, entiendo que las discusiones son el día de mañana, y con esto dejar atrás un periodo particularmente molesto para muchas de estas familias que, creyendo en la educación, se endeudaron, no pudieron salir adelante por una serie de cuestiones y desgraciadamente han caído en un régimen de coactivas que les impide casi ser ciudadanos financieramente sanos en el país, ¿no? Una vez aprobada esta ley, si es que así se da en la Asamblea Nacional, ¿qué pasará? ¿Cómo se actuará para poder condonar estas deudas, estos intereses? ¿Qué pasa con las deudas que todavía mantendrán? Bueno, la idea es de financiar a plazos más largos y a intereses más bajos los créditos que tienen. Hoy la ley de coactivas actual no les permite financiar, que es un pago del 20%, por ejemplo, plazos de pago de 2 años, etc. Entonces, esto lo que nos permite es diseñar, junto con el Banco del Pacífico, que es quien absorberá ese crédito, un régimen de pago acorde a la capacidad financiera de cada persona. Eso es lo más importante de la ley. Es decir, según la capacidad de pago de cada uno de los estudiantes, podremos diseñar un sistema de pagos que les permita, por decir, si alguien debe $20.000, tenía que pagarlo en 2 años, imagínense la cantidad mensual, pues ahora se podrá extender ese plazo a 15, 20 años, con lo cual se facilita enormemente el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas después de ver a estos jóvenes sufriendo por pagar estos créditos educativos? Yo creo que entender que el crédito estudiantil es un crédito que tiene que tener una dinámica muy especial y muy particular, como funciona en muchos países del mundo. Se paga después del que el alumno termina la escuela, o tiene un par de años de gracia para que pueda acceder a un trabajo, etcétera, ¿no? Y en todo caso, excluirlo de este agresivísimo régimen de coactivas, porque en fin, de lo contrario sería muy difícil que mucha gente acceda al crédito. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las inscripciones para el examen Ser Bachiller, que también, como lo decía, hay mucha expectativa porque ya se iniciaron el día de ayer y pues hay un plazo hasta el 12 de diciembre de 2019. ¿Cuáles son las principales consideraciones que deben tener los estudiantes con respecto a esta nueva modalidad del examen Ser Bachiller? A ver, se trabajó intensamente con el INEVAL, que es quien evalúa la educación, y con el Ministerio de Educación, ¿no? Básicamente se diseñó un examen que fuera más corto, tenga menos preguntas, un examen que tenga las 4 áreas de conocimiento y un examen donde lo importante es que la nota de grado que se construye con el examen de Ser Bachiller ponderara de una manera menor
y se tomara en cuenta el historial académico del alumno. Y esa es realmente la gran variación. No solo, hay dos modificaciones importantes. Se hace un examen más corto, más accesible, y por otra parte se pondera más el historial académico de los alumnos para la nota de postulación para la universidad. En los porcentajes anunciados, 60 la prueba ser bachiller y 40% el historial académico. Correcto, 60 el ser bachiller y 40% del historial académico de todos los ecuatorianos en todos sus colegios del país. ¿Este historial académico del bachillerato o de todo el sistema académico del bachillerato? De los 6 años de colegio. Ah, perfecto, de los 6, no de los 3, no de primero a tercero de bachillerato. De los 6 años de colegio. ¿Esto qué les quiere decir a los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje con esto a los jóvenes? Bueno, el examen, lo que buscamos como mensaje es dar más equidad en el acceso a la educación superior. Lo que estábamos viendo es que había una concentración de puntajes altos en zonas urbanas, por ejemplo, o en escuelas privadas donde se podían preparar los alumnos para el examen. Entonces, estamos creando una falta de equidad en el acceso a la educación superior. Es un tema que ya tenía muchos años que se está dando de esa manera. Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue analizar el impacto que estaba teniendo y nos dimos cuenta que claramente tenemos que buscar formas más equitativas de acceso. Por ejemplo, también el examen en la versión anterior tenía 35 puntos de acción afirmativa, en la actualidad tiene 45 puntos de acción afirmativa, es decir, al puntaje que usted obtenga se pueden sumar hasta 45 puntos por concepto de acción afirmativa. Y esto lo que nos pretende es que premiemos a un alumno que ha tenido una trayectoria académica sólida en la escuela versus al que se juega todo en un solo examen. Y eso tiene mucho que ver con el tránsito en la universidad, Sofía. Esto es importantísimo. Lo vamos a ir detallando a medida que vamos revisando algunos de los requisitos que se han planteado para la inscripción del examen ser bachiller. Primero, ¿a quiénes está dirigida esta convocatoria y las inscripciones que están abiertas, como lo decíamos, hasta el 12 de diciembre de 2019? Ciudadanos ecuatorianos, extranjeros, grupos de vulnerabilidad, ¿quiénes podrán inscribirse para dar la prueba? Estos estudiantes ecuatorianos que estén en el colegio en este momento o que se hayan graduado en años anteriores. Y ciudadanos extranjeros que estén legalmente residiendo en el país y que hayan legalizado su título de estudios de colegio en Mineduc. En el caso de quienes están cursando ahora mismo el bachillerato, entiendo el proceso será pues menos complicado que para quienes ya rindieron otras pruebas o se graduaron en años anteriores. Sí, el proceso es relativamente simple, consiste en inscribirse, darse alta en el sistema, llenar la encuesta que requerimos para tener mucho más información del alumno. En el caso de estudiantes de años anteriores, simplemente se requiere que más adelante, como ya están registrados en el sistema, más adelante escojan la sede en donde van a rendir el examen. En el caso de los estudiantes que llamamos escolares, que se encuentran cursando en este momento el colegio, normalmente dan el examen en el colegio de su localidad. Ahora, en esta fase de inscripción ya se definen estas acciones afirmativas, es decir, ya se toma en cuenta y se pues direcciona estos puntajes a quienes pertenecen a grupos vulnerables, a quienes vienen de zonas que tienen pues una situación económica más adversa que otras. Claro, para eso se llena la encuesta de factores asociados que se coteja con algunas bases de datos del país, por ejemplo, casos de minusvalía, etcétera. Y entonces tenemos, digamos, la primera foto de la información del alumno, con lo cual tenemos claridad de quiénes van a ser sujetos a estos puntos de acción afirmativa, por supuesto. Por eso es importante llenar la encuesta con toda veracidad y con toda transparencia. ¿Qué tipo de datos se consultan en esta encuesta? Es una encuesta bastante extensa. Historial de la familia, por ejemplo, tiene preguntas de cuántos libros ha leído el padre, cuántos libros ha leído la madre, si el padre trabaja, en fin. Nos da un perfil, una idea socioeconómica muy clara del postulante. ¿Y se selecciona y se les avisa ya a los estudiantes que están dentro de este grupo que tendrá estas acciones afirmativas? Claro, los alumnos al recibir su nota, digamos, al aplicar y registrarse en el examen, nosotros ya tenemos información y esa información se entrega al alumno al momento que se entrega la nota final. Esto también pues es importante, ¿no? Porque este examen es en principio para el régimen costa, pero se va a cumplir también a nivel nacional. Sí, por supuesto. El examen aplica a nivel nacional, se llama régimen costa porque es la temporada, digamos, alta en el país. Estamos hablando es un proceso interesante por la movilización que implica. Estamos esperando recibir cerca de 250.000 alumnos a aplicar el examen a nivel nacional.
250.000 jóvenes ecuatorianos. Es un proceso de logística impresionante que se trabaja de Mineduc, Ineval y Cenecit. ¿Cuál es el papel de cada una de estas instituciones a propósito de esta prueba? ¿Cómo están trabajando? Porque los cambios fueron anunciados recientemente, entonces generan dudas también en torno a cómo se rendirán, cuáles serán los contenidos de esta prueba y los cambios que se han dado. A ver, en términos de logística y de aplicación del proceso, gran parte del esfuerzo lo lleva el Mineduc por la cobertura que tiene en todo el país. Muchas cosas coordina Cenecit junto con Ineval. Pero te diría que en términos de logística estamos, como hemos visto otros años, para hacerlo y no tendremos problemas en la aplicación del examen. Lo que ha variado es el tipo de preguntas, se han hecho más cortas, antes eran 150 preguntas, ahora son 120 preguntas, 4 áreas de conocimiento en vez de 5, lo cual facilita el tiempo que tiene el alumno para tomar el examen, lo hace menos pesado, lo hace menos cansado. Entonces estamos confiados de que va a ser un buen ejercicio. Se han actualizado muchas cosas del examen también. Entonces creo que vamos a tener una foto más clara. Y es importante porque lo que nos interesa es evidentemente la foto del alumno cuando sale del colegio, pero más importante aún la foto del alumno cuando ingresa a la universidad. Porque nos da una idea de cómo ha puntuado, por ejemplo, en matemáticas, cómo ha puntuado, por ejemplo, en la parte del lenguaje, que son temas muy importantes. Más su historial académico le permite a la universidad realmente tener una foto de dónde están las fortalezas y posibles debilidades de este alumno, le permite hacer un mejor acompañamiento en los cursos de nivelación, con miras a tener una mayor retención de los alumnos en el sistema educativo ecuatoriano, que es el gran desafío que tenemos. Usted hablaba de que hay estudiantes que se juegan el todo por el todo en este examen, más no en todo el trayecto académico, ¿no? En este caso, pues estamos viendo que sin embargo hay quienes están buscando prepararse en los institutos y demás. Con ellos se ha podido también trabajarse actualizado los contenidos, porque lo que ahora se toma son a través de los estándares del 2016 que están actualizados, ¿no? Bueno, eso realmente beneficia a todos los alumnos que están en el colegio actualmente, porque es la primera corte de 2016 a 2019, es, digamos, la primera corte que ha cumplido y ha estudiado con los estándares nuevos. Más bien representa un poco un desafío para los que son de años anteriores, y lo que llamamos la población no escolarizada. Se hicieron una serie de análisis y pruebas piloto y realmente no vimos ninguna afectación para generaciones anteriores a 2016. ¿Qué tanto se ha actualizado el sistema educativo en estos años con respecto a los contenidos que se van a tomar en estas pruebas? No, yo creo que bastante. Es decir, mire, para la idea, se está trabajando en el bachillerato técnico para que sea evaluado de una manera diferente. Es un proyecto que se tiene para 2021. También el bachillerato intercultural bilingüe. Son temas que el Ministerio de Educación está trabajando, pero es un tema constante de trabajo, de evolución y de mejoramiento en el sistema tanto de educación básica, por decirlo de alguna manera, como la educación universitaria. Lo que hemos trabajado es en la integralidad del sistema. Es decir, son sistemas que tienen que estar muy comunicados, porque el perfil de egreso de un alumno del colegio es el perfil de ingreso de un alumno universitario. Y entonces a veces son las diferencias que tenemos que tratar de mitigar a un diálogo permanente con la ministra de Educación y con todo su equipo, para asegurarnos que tenemos mucha información compartida de cómo han evolucionado estos alumnos, tanto en el colegio y qué podemos esperar de ellos en la universidad. ¿Este sistema permite entender mejor las aptitudes de los estudiantes para el ingreso a la universidad? Creemos que sí, que dentro de lo imperfecto que puede ser un examen, tenemos dos pedazos de información muy buenos. La trayectoria académica del alumno, que es innegable, el historial en 6 años de estudio, y cómo puntea en el examen de ser bachiller. Son 2 puntos de referencia muy importantes, que ponderan, como digo, 60-40, lo cual nos permite ser justos con quienes han hecho un gran esfuerzo en la educación y nos permite también, que es lo más importante, atender diferencias regionales. Por ejemplo, sabemos que los promedios en la región amazónica han sido un poco menores, hay partes de la sierra que son un poco menores, algunas partes de la costa, por ejemplo, que hay menores puntuaciones. Entonces nos permite reconocer que el mejor alumno de su geografía, de su zona, de su pueblo, o en la ruralidad, tenga mejores oportunidades de acceso a la educación superior que solo el alumno que literalmente se juega el todo por el todo, se prepara en un instituto privado, hace un examen de excelencia, que tenemos comprobado. No necesariamente el puntaje mayor en el examen de ser bachiller garantiza un buen tránsito en la universidad. Es un tema interesante ese. El tema de las materias también, ¿no? Ahí tenemos 4 materias y el conocimiento abstracto o las aptitudes abstractas que se transversalizan. ¿Cómo queda esto? Es decir, ¿a qué se va a enfrentar el estudiante cuando va a la prueba?
Básicamente se redujo la parte de conocimiento abstracto y se la incluyó en las 4 áreas de conocimiento que se van a evaluar. De esta manera se acorta el examen. Por ejemplo, en la parte de matemáticas tienes algunas cuestiones de conocimiento abstracto y es relativamente, pues no sencillo, pero es relativamente fácil de integrar dentro del examen. Y esto nos permite otra vez un examen más corto, más enfocado, y creo que nos va a dar datos más precisos de la situación de los alumnos ingresados del colegio. En esas consideraciones también, bueno, está que hay algunos alumnos que tienen más habilidades para algún tipo de materias que otras. ¿Y cómo se ponderan ahí pues los resultados de estas pruebas con respecto a las preferencias de las carreras que eligen? Es decir, hay quienes no son tan hábiles en matemáticas, pero sí son muy buenos en las ciencias sociales. Claro, entonces lo que va a pasar es que normalmente los alumnos que se inclinan, por ejemplo, a Derecho van a tener buena en la parte de lenguaje, buena en la parte de ciencias sociales, quizá un poquito menos en matemática, pero les pasa a todos. Es decir, quienes quieren ir a una ingeniería van a tener mucho mayor puntaje en temas de matemáticas, menor puntaje en otros. Entonces, lo que haces es que reconoces también las fortalezas de los alumnos. Habrá alumnos, evidentemente, de excelencia que sean buenos en todo, quizás serán los menos, porque los seres humanos tenemos nuestras preferencias y nuestros gustos académicos, pero permite que sean esas diferencias, digamos, en términos de habilidades de los alumnos, y nos permite justamente ver esa foto, ¿no? Un alumno, y hay mucha correlación, un alumno que quiere aplicar, por ejemplo, un tema de ingeniería, pues sabemos que va a tener mejores resultados en un tema de matemáticas en su examen de ser bachiller, indudablemente. Ahora, ya con estos resultados, bueno, antes están practicando también a través de un simulador que está establecido a través de la página web. ¿Qué tan diferente o qué tan similar es la prueba que está en el simulador a la que rendirán durante este día? En términos de formato muy parecida, lo que va evidentemente van a cambiar los reactivos, cambian las preguntas, pero en términos de concepto y de manera que está planteada es muy parecida. ¿Qué están haciendo en este momento los profesores de las instituciones educativas con respecto a la preparación para esta prueba para los jóvenes que van a rendirla? Bueno, tenemos, digamos, 2 universos, ¿no? Los colegios privados que se preparan para la prueba, hay gente que va a estudiar a institutos privados en preparación para la prueba y evidentemente, por lo que oía del Ministerio de Educación, hay trabajo de equipo que se está llevando a cabo en los colegios públicos para ayudar a los alumnos a enfocarse y obtener un mejor resultado en la prueba, indudablemente, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué nivel de inclusión esperan a través de estos cambios en el examen Ser Bachiller? Es decir, ¿cuántas de estas personas que también tienen estos puntos de acción afirmativa podrían estar ingresando adicional a los que ya ingresaban para poder ingresar a la universidad? Así es, justamente lo que esperamos, el resultado que esperamos de la aplicación del nuevo examen del Ser Bachiller, pero sobre todo de la ponderación del examen de Ser Bachiller, es una mayor inclusión de, digamos, zonas en ruralidad, zonas de mayor pobreza, son zonas que históricamente han tenido menor acceso, donde vemos que tienes un número X de postulantes, sin embargo que se convierte en poco número de acceso, ¿no? Y así llegamos a la subdivisión, digamos, esa ponderación del 60-40, justamente viendo bajo qué escenarios logramos un mayor acceso a estos, digamos, grupos históricamente rezagados del acceso a la educación superior. Y eso es realmente lo que esperamos, un mayor acceso. El acceso en términos de cupos, depende de las universidades, quienes designan los cupos de nuevo ingreso para cada año. Pero lo que sí creemos es que debe de cambiar o va a cambiar el perfil de los jóvenes que accesan a la educación superior. ¿Y ahí cuál es el reto de las universidades? Porque si bien es cierto, pues se va a garantizar un mayor acceso a la educación, también habrá que cubrir ciertas deficiencias del mismo sistema educativo que estamos de acuerdo que tiene fallas todavía, sobre todo en algunos sectores rurales. Yo creo que el principal desafío que tenemos de los jóvenes que entran a las universidades es especialmente a jóvenes de pueblos y nacionalidades, jóvenes de zonas más rurales con menos desarrollo en sus colegios, el acompañamiento y seguimiento de parte de las universidades para asegurarnos que no deserten. Ese es el gran desafío. Yo creo que la gran tarea que tenemos pendiente es mantener la retención de estos jóvenes en el sistema educativo, en el sistema de educación superior, indudablemente, Sofía. Porque la idea no es que ingresen y en el primer semestre pues no puedan obtener los mejores resultados, ¿no? Por supuesto, la idea es que ingresen, terminen en los casos donde hay los cursos de nivelación y tengan un tránsito ordenado y natural dentro de su
dentro de las universidades, justamente lo que queremos. El acceso tiene que convertirse en eficiencia terminal. Ese es el gran desafío de las universidades. Ahora, ¿cuál es la expectativa en cuanto a participación y oferta de cupos? Usted nos decía 250.000 estudiantes van a rendir esta prueba, es decir, hay 250.000 personas con la expectativa de ingresar a la universidad en este momento. Nosotros esperamos que haya un incremento para la oferta en la zona costa, digamos, en todo el país en general. No tengo la cifra exacta porque aún no la han definido las universidades, pero esperamos que haya un incremento. En un par de frentes. Uno, ha habido una reasignación presupuestal a universidades regionales que han hecho un esfuerzo por ir incrementando cupos. Hay algunas universidades también que están invirtiendo fuerte e inteligentemente en temas de tecnología, el tema online, etcétera. Entonces, insisto, si bien aún no tenemos la cifra definitiva de los cupos, pero esperamos que haya un incremento comparado con el año pasado en el mismo ciclo de la costa. ¿Qué pasa con quienes dan la prueba y no logran acceder luego a un cupo con la universidad? ¿Cuáles son las alternativas que se están proponiendo para brindar precisamente una oportunidad de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro de alguna manera de los estudiantes que no necesariamente pues, logran estos cupos? Así es. Bueno, estamos abriendo también espacios. Es el gran desafío, Sofía, te diría. El gran desafío que tenemos es justamente buscar espacio para esta gran cantidad de jóvenes ecuatorianos que se quedan sin acceso a la universidad. Es la gran tarea pendiente histórica, ¿no? Ahí estamos invirtiendo fuertemente en educación superior. Tenemos un anuncio, creo que es el día de mañana, con el señor vicepresidente y con la ministra de Educación en cuanto a la educación técnica dual. Es decir, hay una tendencia, que es un tema interesante, una tendencia hacia planes más cortos, más ligados a salidas al mercado laboral, que estamos trabajando con institutos técnicos y tecnológicos. También tenemos una inversión importantísima junto con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones para construir y repotenciar 16 institutos en todo el país. Con lo cual, la meta es seguir abriendo espacios en todos lados, ¿no? Porque evidentemente tenemos ese gran déficit de jóvenes que se quedan sin acceso a la educación superior. Es un gran desafío. Ustedes han estado recorriendo el país a través de algunas brigadas con las misiones del gobierno. ¿Con qué realidades se encuentran? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de la ciudadanía que está en estas poblaciones rurales? Es muy interesante porque hay dos temas que son de tremenda importancia para un padre de familia según las edades de sus hijos, ¿no? Primero, acceso a la educación superior, técnica universitaria. Luego, oportunidades de trabajo saliendo de la universidad, es un tema que permanentemente lo oímos. Y el uso de tecnología, porque en muchos casos, fíjese cómo está, el proceso de postulación requiere que muchos alumnos salgan de sus zonas, de sus familias, de sus comunidades para estudiar a una ciudad. Entonces también nos dicen quizá con toda certeza, si utilizamos tecnología vamos a poder cubrir, y hubo un anuncio de parte del Ministerio de Telecomunicaciones en cuanto a incrementar la cobertura de la telefonía y la comunicación en el país. Entonces también nos piden, oiga, utilicen la tecnología porque es mucho más barato y eficiente recibir información en línea, trabajarla desde la computadora, la tablet o lo que fuere, ir quizá a un centro de atención en alguna universidad, a algún puesto, lo que fuere, el propio Infocentro, si fuera el caso. Pero el acceso a la educación superior es un tema muy importante, porque va ligado al empleo, Sofía. Lo que no podemos perder la perspectiva es que el momento que dejamos fuera de la universidad o de una carrera técnica a muchos jóvenes, estamos cerrando oportunidades de empleo y de crecimiento. Entonces, por eso la importancia y la urgencia. Si vamos a dedicarnos a hacer edificios, pues nunca vamos a cerrar ese déficit. Creo que es el momento, como país, de que modernicemos nuestra forma de pensar y nos atrevamos a ver lo que está pasando en todo el mundo. Carreras en línea, de pronto, formación también que puedan tener los mismos estudiantes a través de la tecnología para poder hacer emprendimientos. ¿En esto se está pensando? ¿Cuándo se podría dar ese salto? Indudablemente, lo estamos trabajando. Firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España para que nos ayude con algunas de las universidades que están trabajando el mundo online en el Ecuador. Para que justamente nos ayuden entre una metodología sólida, funcional, que nos evite y que el alumno vea el modelo online como un modelo mucho más eficiente, más moderno, más cómodo y académicamente igual de comparable o mejor que un modelo presencial. Secretario, ya para finalizar, porque el tiempo se nos acabó, repetir ese cronograma para las inscripciones a esta prueba Ser Bachiller y la invitación, por supuesto, a los estudiantes para que se inscriban. Así es, está abierta la prueba, el proceso de inscripción hasta el 12 de este mes, hasta las 11 de la noche. Y luego procederemos para los alumnos que quedamos escolarizados del 23 al 26 piden la asignación de cupos y finalmente se aplicará la prueba del 17 al 23 de enero en todo el país, con lo cual pues atenderemos a estos 250.000 alumnos. Se rinde primero a las personas con discapacidad, así es. Luego los bachilleres de años anteriores, así ¿no? Es, y luego que eso lo hacen en fin de semana.
y luego los jóvenes que digamos que van a su escuela a rendir el examen. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí están importantes detalles de lo que será pues este proceso en el cual hay muchas expectativas de parte de los jóvenes y sus familias en el país. Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nos acompañaba y nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con ustedes y con más de Primera Impresión.